Saludo, bendiciones para todos y todas. Qué bueno estar aquí una vez más con la lección número 14. Recuerden que es una lección que empezamos con la 1 hasta la 14, aprendiendo más de la Biblia. Hoy la lección número 14, Cristo, el camino de la vida. Oremos. Padre Santo, Padre de amor, Padre de misericordia, Padre de piedad, a ti elevamos esta oración para que tú nos digas en este estudio, que cada palabra sea dirigida por tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados y límpianos de nuestra maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno tenerlo. No se lo olviden compartir, darle me gusta en las redes sociales y seguir esta página. Cristo, el camino de la vida. ¿Qué declaró que era él? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. ¿En qué condición se hallaban todos los hombres? Mas las Escrituras le encerró todo bajo pecado. Gálatas 3:22. Por cuanto todo pecado están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. ¿Cuántos están afectados por la transgresión de Adán? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos capítulo 5, versículo 12. Después de la primera transgresión del hombre, ¿qué se hizo para impedir que viviera para siempre en el pecado? Ahora pues no sea que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por tanto lo echó Jehová Dios del jardín del Edén y colocó al frente del jardín del Edén los querubines y una espada de fuego que daba vueltas por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículos 22 y 24. Para contrarrestar el efecto del pecado, ¿qué dádiva ha provisto Dios? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Cuántos pueden recibir esta dádiva? Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. ¿En quién estaba la dádiva? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11. Al recibir al Hijo, ¿qué tenemos con Él? El que tiene al Hijo tiene la vida, el versículo 12. ¿Qué pérdida sufren los que no le aceptan? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿De qué otra manera se expresa esa misma verdad? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. San Juan, capítulo 3, versículo 36. Después que uno recibe verdaderamente a Cristo, la vida, ¿quién se manifiesta en él? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿En qué condición están todos antes de que se le dé vida juntamente con Cristo? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aun estando nuestro muerto en pecado, nos dio vida juntamente en Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Cómo se llama este cambio de la muerte a la vida? Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Cuál es uno de los propósitos de la muerte de Cristo? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué todo ha sido encerrado bajo pecado? Mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas capítulo 3, versículo 22. ¿Cómo llegan entonces a ser todos hijos de Dios? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Con quién son coherederos juntamente los hijos de Dios? Y si hijo, también heredero de Dios y coheredero con Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Quiero contar esta historia del príncipe Oran. Hizo una promesa, dice: cuando William, príncipe de Oran, le entregó a un hombre destacado una promesa por escrito de un alto cargo en el reino si el hombre lo apoyaba, el hombre la rechazó diciendo: la palabra de su majestad es suficiente, yo no serviría a un rey si no pudiera confiar en su palabra. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que nosotros que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra por mi nombre, heredará la vida eterna. Mateo capítulo 19, versículos 27 y 29. Jesús no escribió ninguna promesa, nos escribió ninguna promesa. Él comprometió su palabra y nosotros podemos confiar realmente en ella. Su palabra es buena y será cumplida. La pregunta es: ¿lo seguiremos nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Vamos a seguir nosotros la promesa de que Dios nos ha prometido? Nos da vida eterna, nos promete una vida diferente, nos da su bendición, nos da su gracia y nos da también el poder de su Santo Espíritu. Si hoy tú te encuentras que tu vida no tiene sentido, que todo está acabado, que tienes problemas porque no tienes un empleo, porque ve a las demás personas progresando y tú no progresas, porque tus sueños no se han hecho realidad, Dios te dice en este momento: hijo, hija, yo estoy contigo. Ven para reconstruir tu vida. Primeramente, perdonar tus pecados, porque el pecado es muerte, como leímos en Romanos 3:23. La paga del pecado es muerte, y no muerte normal, muerte eterna. Y ya Cristo vino en la cruz del Calvario y pagó ese precio por ti, pagó ese pasaporte, ese pasaporte que solamente tú tienes que aceptarlo para entrar en la vida eterna. Pero no solamente la vida eterna en un futuro que Dios nos la va a dar. Eso está bien, eso nos llena de esperanza, porque sabemos que vamos a vivir en un mundo alejado de la muerte y la enfermedad. Pero en esta vida también Dios nos promete tener paz. Y la paz no es ausencia de guerra, es la actitud de caminar los laberintos y los obstáculos de la vida con Dios. Se es más fácil. No es que estando en Cristo ahora todo va a ser color de rosa, pero Dios sí me promete estar conmigo, y para mí y para ti debe ser suficiente que Dios está con nosotros. Dios te bendiga. Quiero hacer una oración ahora. Oremos. Padre querido, gracias porque podemos confiar en tu palabra. Gracias porque podemos confiar en tu promesa. Gracias porque podemos vivir por ti y para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde, y nos vemos en la próxima lección, si así Dios lo permite, la lección número 15. No se te olvide darle me gusta, seguir mi página en todas las redes sociales como Misael Pimentel de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.